La cadena Democracia presenta Controversia. Pero estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial y afectuoso a los miles de seguidores del programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. En primer lugar, en el primer programa de este 2023 queremos desearles un venturoso año a todos los seguidores y evidentemente a nuestros directos invitados en este primer programa. El tema que queremos poner en análisis se relaciona con el primer acto político de este año, como es el inicio de la campaña electoral, los comicios seccionales, las 8 preguntas de la consulta popular, cómo impulsar un voto libre pero informado, reflexivo y responsable. Sobre el tema queremos señalar que los electores pueden ejercer un voto libre, deben ejercer un voto libre, pero debidamente informado y responsable. No pueden caer otra vez engañados por los demagogos, los populistas, los que pretenden volver al poder defendiendo el estado de inseguridad, de violencia, la no extradición de los vinculados al crimen organizado, lo cual resulta una barbaridad. Doy la bienvenida a nuestros invitados. El doctor Carlos Aguinaga es presidente del Tribunal Supremo Electoral, miembro de Voces por la Democracia. Doctora Rudy Hidalgo, decana de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UDLA, directora de la Corporación Participación Ciudadana, y el doctor Simón Pachano, politólogo y académico de Flaxo. Vamos a una pausa e iniciamos el programa. Este es el programa Controversia, el primero del año 2023, y queremos reiterar la cordial bienvenida a nuestros invitados. El doctor Carlos Aguinaga es presidente del Tribunal Supremo Electoral, miembro de Voces por la Democracia. La doctora Rudy Hidalgo, decana de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UDLA y directora de la Corporación Participación Ciudadana. Y el doctor Simón Pachano, politólogo y académico de Flaxo. Doctor Carlos Aguinaga, ¿cómo enfrentar este desafío? Elecciones seccionales, 8 preguntas de la consulta popular, elección del Consejo de Participación Ciudadana en medio de una situación compleja y difícil. ¿Cómo lograr ejercer un voto libre, pero debidamente informado y responsable? Muy buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo a Simón y a Rutzita, deseándoles todo lo mejor para ustedes en este año 2023. Y ojalá los ecuatorianos hagamos conciencia de las debilidades que tiene nuestra democracia para ser propositivos, generadores de opinión en forma proactiva y de propuestas que curen esta democracia enferma y secuestrada que tenemos. Yendo directo ya a tu pregunta, lamentablemente nos estamos acostumbrando a vivir procesos irregulares. O sea, irregulares porque el proceso no comenzó el 5 de enero. El proceso comenzó con la convocatoria, con las actividades previas, con los procesos de selección de los candidatos que no fue para nada democrático. Es decir, no hay legitimidad de origen en los candidatos, porque fueron las élites políticas las que impusieron
los candidatos algunos que tienen de dudosa procedencia ética, con sentencias, con suspensión de derechos de participación política, con cuestionamientos en administración de la cosa pública, es decir, cuando ejercieron alguna dignidad, ¿no? Alguna función pública. Y nos impusieron a los ciudadanos, a la gran mayoría de ecuatorianos, unos candidatos que el ciudadano no tiene siquiera un conocimiento pleno de sus condiciones de calidad, de calidez, de experiencia, de conocimiento, teniendo en cuenta también agravantes que se producen ahora en este nuevo sistema constitucional político electoral para acceder al cargo público, a la función pública, se adornan de títulos, de PhDs, de magísters, y es novedoso porque la gente que está cuestionada en temas de corrupción es la gente que más estudia porque es la gente que más puede solventar ese tipo de gastos, ¿no? El ciudadano común, el profesional honesto, que vive de su trabajo, es con esfuerzo obtienen ese tipo de méritos. Y por otro lado, tenemos la falta de controles a toda la actividad política. Y los controles son varios. Primero, las condiciones de equidad en la participación política electoral son absolutamente desiguales y diametralmente injustas. O sea, quien va a la reelección debe tener unas condiciones para que no pueda realizar cierto tipo de actos desde la convocatoria hasta el día de la elección. Sin embargo, aquí se le permite hacer todo. Entonces, el ciudadano común que opta por primera vez, ¿cómo compite con un aparato, no es cierto?, que está funcionando, un aparato público local o nacional? Es difícil. Segundo, el control del uso del dinero en la política. Es un tema bien grave, y estamos aquí omitiendo, estamos siendo cómplices de permitir justamente el que no existan estos controles, cuando la facultad constitucional del órgano electoral administrativo, llamado Consejo Nacional Electoral, es controlar la propaganda, la promoción, el uso del dinero en la política. Y claro, confunden juzgamiento con control. Juzgamiento es una cosa, es decir, es lo que yo digo que he gastado y digo reporto lo que yo supuestamente puse en el sistema financiero nacional, que está bancarizado. Pero ¿quién controla los cantantes, las movilizaciones, los regalos, por ejemplo, la compra de organizaciones políticas, la compra de candidatos, ¿no es cierto? Porque ahora hay organizaciones de papel y además la narcopolítica a través de estos medios viene ingresando, no a partir del 5 de enero, no, eso ya está mucho antes. Entonces, ese tipo de controles no se efectuaron en este proceso electoral. Y teniendo en cuenta que por facultad constitucional y legal es el Consejo Nacional Electoral el que debe reglamentar este tipo de cosas, es decir, que puede regularlo, ¿no? Y hay adicionalmente un principio viejo, desde que se creó la Ley de Elecciones de 1979, que es el principio de obligatoriedad de colaboración de las entidades públicas y privadas. Entonces, para ejercer este tipo de control, están obligados la UAPE, la Fiscalía, el sistema judicial, el sistema financiero, público, privado, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Todos están obligados a tener una estrategia para controlar el uso del dinero en la política. Pero aquí nos hacemos los ciegos y permitimos que sigan enquistándose grupos que no tienen ética, que actúan al margen de la ley, no solo el narcotráfico, también grupos de interés y grupos que se dedican a actividades ilícitas como la minería, la trata de blancas, el contrabando, ¿no es cierto? Porque
Para el grupo, el guerrillero, narcotraficante, el tener la más pequeña alcaldía, ¿no es cierto?, le significa, es muy importante, porque a través del control del alcalde y del consejo y del territorio, pueden hacer sus actividades de lavado, de procesamiento, lavado de dinero, y los ecuatorianos vemos absortos que las cosas aquí se han cambiado y no decimos nada. En la Constitución de Montecristi, en el 2008, se cambió el sistema de control de la propiedad inmobiliaria y los registros pasaron a control de los municipios. Entonces, la pregunta es, ¿el Estado está controlando la propiedad inmobiliaria, el lavado de activos? ¿Está controlando? ¿O realmente ese es un medio para lavar, porque no hay políticas públicas respecto a este tema y que tiene vinculación directa con el uso del dinero en la política? Entonces, iniciamos un proceso complejo en la cual adicionalmente, desde que se creó este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en el 2008, un montón de personas dijimos, esto es un esperpento, y lo que hicieron es crear un organismo ad hoc, constitucionalizado, para poder tener la hegemonía del poder en todas las entidades públicas que fueron creadas a través de esta designación o designadas a través de unas falsas comisiones de selección ciudadana y unas representaciones de los 5 poderes del Estado. Y son 7 personas que desde que se creó ese Consejo de Participación han acabado con la institucionalidad democrática del país. Es decir, ahí está la troncha, ahí están los amarres, y obviamente, ojalá la consulta en esa pregunta gane el sí, para que ya no se ferie, no sea una feria el acceder al cargo público, y además se han calificado candidatos de dudosa procedencia ética, con actos públicos reñidos contra la moral, cuestionados nacional e internacionalmente. Ese es el escenario, Miguel, que tenemos, y lamentablemente ya tenemos que los ecuatorianos tener la valentía para parar este tipo de atropello. Doctor Aguinaga, por lo que usted ha señalado, y volviendo al máximo organismo electoral, el CNE, hay un lavatorio de manos cuando usted bien precisa y diferencia entre el control y el juzgamiento que le correspondería en casos específicos al Tribunal Contencioso Electoral. Bueno, el juzgamiento de la conducta, de acuerdo, pero es una obligación de coordinar entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Y si hubieran habido mecanismos de control previo, control concurrente, en campo, control investigativo con las entidades de investigación, no estaríamos hablando de estas cosas. Estaríamos hablando que hay un montón de procesos de juzgamiento a cargo del contencioso electoral, que hay que darle los elementos. Pero si la autoridad de administración de las elecciones, la que garantiza, la que vigila, la que supervisa, no hace el control ni la investigación, obviamente no vamos a tener ningún proceso. Entonces estamos incumpliendo con deberes profundos de la democracia, que es justamente controlar los abusos que se generan por parte de actores políticos y de gente que se está enquistando al sistema de partidos para tener el control del poder político y público y delinquir. Y esa es la realidad. Bienvenida a la doctora Ruth Hidalgo, decana de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UDLA y directora ejecutiva de Participación Ciudadana. ¿Cómo lograr enrumbar este proceso con controles en la campaña y con cumplimiento de las tareas de los organismos públicos? Muy buen día. Bueno, buenos días, Miguel, y un abrazo fraterno a quienes me acompañan hoy día, Carlos, Simón, un lindo año para todos y todas. Algunas cosas y algunas reacciones después de escucharle esta explicación de Carlos, que estoy absolutamente de acuerdo en todas y cada una de las reflexiones que valientemente Carlos pone sobre la mesa en este panel. Me parece que hay algunos retos que atraviesa a la ciudadanía especialmente, y me gustaría
poner en este momento mi aporte respecto a qué pasa con los ciudadanos. Es decir, para no repetir este estado de situación que Carlos acaba de poner sobre la mesa y que estamos de acuerdo, yo quisiera hablar como ciudadana. Es decir, tenemos los ciudadanos una labor bien compleja y bien difícil, quizá una de las más difíciles, porque tenemos una elección completamente estructurada, digamos, muchos aspectos que complejizan esta elección. Primero, empecemos por la sábana que nos va a ser entregada. Es decir, vamos a tener que escoger entre miles y cientos de candidaturas que están optando por alcaldías, prefecturas, concejalías, juntas parroquiales. Esa es una de las cosas que vamos a elegir. Adicionalmente, nos van a entregar tres hojas que tienen que ver con el tema del Consejo de Participación Ciudadana, mujeres, hombres y diversidades de pueblos y nacionalidades. Y adicionalmente vamos a tener otro paquete, digamos, en donde vamos a tener que escoger entre las 8 preguntas que el presidente nos ha puesto para decidir respecto a la consulta popular. Entonces, la pregunta grande que yo hago es, ¿cómo vamos a hacer los ciudadanos para podernos informar acerca de todo aquello que vamos a elegir y que es trascendental para el país? ¿Qué va a pasar con la información respecto a quiénes son los candidatos, de dónde vienen, de qué partido político vienen, cuáles son sus argumentos, qué es el plan de trabajo? Si es alcalde, qué es lo que está ofreciendo, si es prefecto, lo mismo, si es, ¿cómo se llama? Si es concejal, igual. Pero aparte de eso, ¿qué posibilidades vamos a tener nosotros los ciudadanos de poder valorar cualitativamente la capacidad de aquellos que quieren regir la ciudad de Quito, por ejemplo? ¿Dónde vamos a encontrar esta información? ¿Quiénes son los concejales que quieren sentarse a decidir temas fundamentales que muchas veces la ciudadanía pasa de largo, pero en realidad son temas fundamentales como, por ejemplo, el tema de las aceras, bordillos, que no son cosas menores, ordenanzas importantes respecto a la movilización, el tráfico, el tema ambiental? Es decir, es un montón de información que creo yo y me temo va a ser muy difícil de acceder. Por otro lado está el tema de participación del Consejo de Participación Ciudadana, que en lo personal yo en eso sí soy bastante radical. Yo anulo esa papeleta siempre, porque nosotros de Participación Ciudadana estamos en contra de la existencia de ese organismo. Pero yo hablo por mí, ¿qué va a pasar con el resto de ciudadanos? Cuando ustedes saben perfectamente que los candidatos a la asamblea, al consejo no pueden hacer propaganda y una mezcolanza de gente que ha estado en sociedad civil, después ha salido, después vuelve, pero participando en otros espacios, es decir, un galimatías de información. Y finalmente, algo que a mí me parece que es fundamental, importantísimo, que es el tema de la consulta. En la consulta se van a decidir temas fundamentales. El tema de la extradición es un tema bien interesante, que aparentemente lo que las encuestas dicen parecería ser que es uno de los temas gancho que posiblemente podría llevar a que la consulta llegue a buen término, pero hay otros temas importantes como los temas ambientales, el tema del Consejo de Participación Ciudadana, y el tema que hace referencia al sistema de partidos. ¿En qué momento la ciudadanía va a poder leer los anexos, va a poder entenderle las 8 preguntas? Entonces, desde la visión ciudadana es una elección súper compleja. Entonces, ¿qué va a hacer el Consejo Nacional Electoral para tratar de llevar este mensaje electoral de contenidos hacia la ciudadanía? Están pautados y veo yo las fechas ya de los debates que significativamente ayudan, pero ¿qué más va a hacer? Es decir, la ciudadanía, el ciudadano común, ¿qué busca? Busca la página web del CNE. ¿Qué nos van a dar? ¿Qué nos van a ofrecer? Porque es bien complejo. Entonces yo pienso que desde la ciudadanía va a haber bastantes problemas para ejercer un voto responsable. Nosotros como Participación Ciudadana estamos de cabeza metidos en eso. Sin embargo, desafortunadamente vemos que difícilmente vamos a alcanzar los ciudadanos a ver. Por otro lado, los controles electorales que acaba de mencionar Carlos, que desde mi punto de vista ya he visto yo al consejero Pita la semana pasada que anuncia que va a agilitar un sistema, a fortalecer el sistema de contabilidad.
Me parece bien como iniciativa, sin embargo, me parece que la calentura no está allí y el problema no está allí, el problema está en una decisión política mucho más fuerte de hacer un monitoreo, no solamente el tema está en el tema, pasa por el tema contable, sí, es verdad, el tema contable es importante, pero ¿qué pasa con todos estos aportes privados que ya están y se nota que están circulando en varios espacios a nivel del país? Y finalmente también el tema de la narcopolítica. Yo creo que el Consejo Nacional Electoral tiene la obligación de hacer un llamado y tener una reunión específica con los partidos y movimientos políticos que están concursando, están cursando o están corriendo en estas elecciones para llegar a un acuerdo ético mínimo aun cuando después no los cumplen los partidos políticos, pero ese puede ser el punto de partida para aplicar esas acciones después, pero en realidad el problema del infiltramiento de capitales dudosos es cierto, es verídico. Ya existen algunas candidaturas identificadas claramente, sobre todo en provincia, que tendrían relacionamiento con el narcotráfico. ¿Qué está haciendo el Consejo Nacional Electoral? Las vallas veo que recién se están bajando, pero desde que llamaron, como bien decía Carlos, inicia el proceso electoral, desde el momento que se llama elecciones, ya ha habido uso de recursos públicos, especialmente para aquellas autoridades que piensan reelegirse. ¿Dónde está la Contraloría? La Contraloría tiene un rol importantísimo en este momento también porque se están usando fondos públicos. Entonces, yo creo que es una elección desafortunadamente cargada de un montón de elementos negativos y cargada de un montón de ausencias de control. Y vamos a ver en qué termina después de esto, ¿no? Por supuesto, como siempre, la llamada desde la ciudadanía, a como siempre nosotros los ciudadanos en medio, buscando, raspando información, tratando de pescar alguna información, y quienes tienen la obligación jurídica de hacerlo, no nos entregan. Bienvenido a Simón Pachano, politólogo académico de Flaxo. ¿Cómo ve este inicio formal de la campaña electoral? Porque como bien ha dicho Carlos Aguinaga y Rudy Hidalgo, esto empezó antes, incluso proscriptos sin derechos políticos que aparecen en vallas promocionando a candidatos. Muy buen día, Simón. No, bueno, Perfecto. había saludado previamente y expresaba mis mejores deseos para este año, y decía que esta elección es una elección relativamente compleja porque combina dos niveles que incluso podrían ser tres si es que diferenciamos la consulta de lo electoral propiamente, porque por un lado tenemos la elección de autoridades en nivel local y provincial, es decir, alcaldes y concejales en el nivel más local, en el nivel municipal, y prefectos en el nivel provincial. Pero tenemos también un nivel que desde los ámbitos urbanos no lo vemos muy claramente y es también bastante complejo por el número, sobre todo, que es el de las juntas parroquiales, que se eligen en las parroquias rurales. Y tenemos, por otro lado, el nivel nacional, en donde vamos a votar, como ya lo señalaba Ruth, en listas diferenciadas para el Consejo de Participación Ciudadana, que son listas de hombres y listas de mujeres. Y vamos a tener que votar también por las preguntas de la consulta popular. Es decir, es una elección que es bastante compleja, sobre todo para la ciudadanía que de a pie, digamos así, que no le preocupa mayormente la política, que no está al día, y como ya lo han señalado tanto Carlos como Ruth, esto exige un grado de información, de conocimiento que no siempre está disponible y tampoco está digamos, en las preocupaciones principales de las personas. Es decir, no hay el interés mayor por informarse. Y esto es muy grave, por lo que ya señalaban los dos contertulios, ¿no es cierto? Sobre todo la filtración de dineros sucios, llamémosle así, de narcotráfico y de otras actividades ilegales,
que aprovechan sobre todo este nivel de las elecciones subnacionales, locales y provinciales, para introducirse en el espacio político con mucha facilidad. Carlos lo decía muy claramente e incluso planteaba, por ejemplo, este cambio constitucional de pasar la facultad de control de los bienes, digamos, sobre todo de los bienes inmuebles a los municipios, que lleva a que eso debilite de alguna manera los controles que se pueden hacer. Por lo tanto, creo yo que es una elección en la que se juega mucho. Si bien no se está jugando la vida de los partidos políticos, porque esto lo sabemos en las muchas elecciones de este tipo que hemos tenido, en las locales y provinciales, no se juega la vida de los partidos, se juega la vida de los caudillos locales, se juega la vida de liderazgos, tanto tradicionales como nuevos. Pero en general este aspecto, sobre todo el de la presencia de dineros sucios, hace que esta elección deba ser tomada con muchísimo cuidado, porque tiene riesgos muy, muy fuertes para la vida futura del país. Me parece que en cuanto a la elección de los miembros, digamos, o de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, hay algo que debería la ciudadanía tomarlo con cierta lógica. Si es que una persona está en contra de que el Consejo tenga las facultades que tiene actualmente y va a votar en la consulta por quitarle esas facultades, debería a la vez anular totalmente las papeletas de la elección de consejeros del Consejo de Participación. Sería lo lógico, sería congruente. A pesar de que eso, y esto hay que señalarlo, puede tener un efecto también negativo, puede tener un efecto no deseado, que es el que ganen los más malos, los candidatos más, digamos, con menos capacidades para acceder a esos puestos. Pero de todas maneras me parece que sería un mensaje muy importante que emita la ciudadanía. Me parece que, por otro lado, ya tanto Carlos, sobre todo, y Ruth también, han hecho referencia a las normas de control que existen actualmente para las campañas electorales. Creo que esas normas no se cumplen, no solo en esta campaña, no, generalmente son rebasadas olímpicamente, digamos así, y creo que yo no sé si ahí hay un problema de gestión de los organismos electorales o en realidad hay un problema de unas normas no bien definidas o bien elaboradas para una realidad como la ecuatoriana, o posiblemente una actitud irresponsable tanto de los políticos o de los aspirantes a puestos políticos como de la propia ciudadanía que las permite y que va a votar por esas personas. Entonces, o es una mezcla de todo esto que me parece que es muy preocupante porque nos demuestra que es muy difícil establecer algún grado de control en las elecciones. Y esto permite, y vuelvo con esto al tema anterior, permite la presencia de dineros sucios, de dineros mal habidos, y permite también el triunfo de quienes más van a gastar dinero, aunque fueran un dinero bien habido. Por lo tanto, creo que hay muchos problemas que se enfrentan en esta elección y que creo que la ciudadanía debe tomarlos muy en cuenta y ser muy consciente con su voto. Simón, ¿y no se podría ser más rígidos, más drásticos con el marco jurídico que rige, con todos los vacíos que subsisten, para hacer cumplir y controlar estos recursos? Porque si bien esto se repite,
hoy quizás con mucha mayor gravedad cuando se habla con facilidad de la narcopolítica. Yo creo que sí. Algunos juristas muy destacados en el país han opinado al respecto, sobre todo con lo que se refiere a la aprobación de candidaturas de personas que están procesadas judicialmente, que incluso algunas de ellas llevan grilletes. Entonces, pero me parece que ahí el tema se desplaza a los órganos de justicia y se desplaza también a toda esta interpretación de las normas. Creo que hay una interpretación muy flexible de las normas que está en alguna medida viabilizada por los principios que rigen a la Constitución que tenemos actualmente. Estos principios que provienen del llamado neoconstitucionalismo, que por ejemplo convierte a todos los jueces en jueces constitucionales, ¿no? No hay una especialización en ese aspecto y por lo tanto que permiten interpretaciones que en la mayor parte de los casos no son fundamentadas y van precisamente en contra del espíritu de las leyes y de la letra de la ley misma. Entonces sí creo, la respuesta a la pregunta es sí se necesita mayor rigor, mayor control, pero ¿en dónde, a quién le corresponde ese rigor y ese control? Ese es el problema. ¿Cómo ejercer un voto responsable? Le planteamos al doctor Carlos Aguinaga luego de la siguiente pausa. Este es el programa Controversia en Escena, con la participación de 3 invitados: el doctor Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, miembro de Voces por la Democracia; la doctora Ruth Hidalgo, decana de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UDLA y directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana; y el politólogo y académico de Flaxo, Simón Pachano. Doctor Carlos Aguinaga, ¿cómo ejercer en este contexto, con estos señalamientos claros que han formulado ustedes de las irregularidades, falta de controles, falta de juzgamiento, la narcopolítica, cómo ejercer en este marco un voto libre, pero informado y responsable? El tema es también harto complejo, porque no requiere, a los ciudadanos les buscan solo para obtener el voto, y la democracia no debe ser eso. Sí, si bien es cierto, este es un proceso complejo, por lo que ya acabaron de mencionar Rudy y Simón: elecciones parroquiales, cantonales, provinciales, nacionales, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la consulta. Es un proceso que requiere una logística impresionante, pero también requiere del uso de tecnologías de información y comunicación, no solo en organización, sino también hacia los ciudadanos, ¿no? Es importante, por ejemplo, que exista una campaña de educación cívica al votante. ¿Eso quién debe hacerlo? El Consejo Nacional Electoral, las ONG vinculadas con formación democrática, ¿no? A través del financiamiento que pueden brindar algunas organizaciones. Se requiere de capacitación en distintos niveles, capacitación tanto al funcionario electoral, miembros de mesa, orientación y capacitación a los ciudadanos, porque además este sistema de debates que se nos impuso ahora en la reforma del 3 de febrero del 2020 es un pésimo sistema. No es un sistema que le va a dar un grado de conocimiento al ciudadano respecto de los candidatos. Deberían también haber y multiplicarse un conocimiento sobre los atributos que dicen tener los candidatos, que dicen que conocen, que saben,
que han hecho un montón de cosas. Es decir, no solo quedarnos en el marketing y en la promoción y en estrategia de comunicación política, sino ir también hacia el conocimiento de los candidatos. Para eso el ciudadano, si no conoce a los ciudadanos, ¿cómo ejerce un voto responsable? No, no lo puede ejercer. Lo que va a hacer es ir a votar por comodidad, por tener la papeleta y nada más. Y muchos, obviamente, inducidos lamentablemente por unas inadecuadas orientaciones de los propios políticos, ¿no es cierto? Y tal vez pagados, porque además en elección local es cuando hay más movilidad, transhumancia de candidatos, movilidad de un lugar a otro, compra de candidatos, porque hay alcaldías que se ganan con 300 votos de diferencia, con 100, con 50. Entonces, esta es una elección compleja, la de la democracia local. Y no hay mecanismos de denuncia y de acción ciudadana que haga despertar la conciencia a los ciudadanos de los riesgos que vamos a tener mañana en el futuro por una indebida elección o selección de candidatos, impuestos por los partidos, calificados en condiciones obviamente poco éticas, sin democratización. Entonces, ahí el tema es más que, bueno, ojalá ese es el deseo, que ganen los menos malos, pero el problema es que también la justicia electoral, desde que se creó, en vez de ir corrigiéndole al sistema, porque a través de los precedentes jurisprudenciales, de las sentencias, puede ir corrigiendo, puede ir disponiendo, dictando medidas de reparación, puede dictar medidas para fortalecer la democracia. Se han dedicado al caso particular y no ven el sistema. O sea, creen que el sistema de justicia electoral está centrado en la discusión si es o no derecho administrativo electoral o no. O sea, cuando lo que realmente importa es que a través del sistema político, electoral y de partidos nos gobiernan. Viene realmente el progreso, el improgreso, la probidad o la antiética. Entonces, lo responsable es tener una vinculación más con los ciudadanos, justamente para poderles orientar, porque además las redes sociales, y aquí viene un problema gravísimo, que además no lo comprenden. En la reforma del 3 de febrero del 2020, le incluyeron para recibir dinero del Estado a la televisión digital, radio, prensa, televisión, vallas publicitarias y televisión digital. Y gran gracia, le dijeron, y las redes sociales quedan excluidas. Y esa exclusión significó que la autoridad interpreta que no hay que controlar, cuando ahí están los grandes dineros, porque las campañas hoy se realizan a través de plataformas digitales, de redes sociales, redes neuronales, de call centers, de los famosos estos, ¿cómo se llama? Troles, ¿no es cierto? Una autoridad responsable, ¿qué hace? Se pone en contacto y controla, porque hay que investigar quién paga, de dónde viene el dinero ese. Pero eso es una obligación elemental. ¿Quién está pagando eso? ¿Ha habido alguna acción? Ninguna. Entonces, quiere decir que nuestros jueces electorales de justicia, nuestros jueces administrativos electorales, están dejando hacer muchas cosas, ¿sí? Y están hiriendo profundamente al sistema democrático. Entonces, los ciudadanos en ese escenario, en un escenario en el que no hay comunicación, no hay orientación, no hay capacitación, no hay educación al votante, ¿cómo le pedimos un voto responsable? Entonces, aquí vienen otros actores, medios de comunicación, la opinión pública, las ONG,
los colectivos vinculados en democracia, tenemos que hacer un trabajo de titanes para orientar a la ciudadanía a que vote responsablemente, para que no se deje sorprender y engañar. Y a Quito entra nuevamente, va a entrar herida de muerte Quito a este proceso de elección, porque se trastocaron las bases de la democracia local con el problema del señor Yuta. Y hoy él mismo lo provoca teniendo sentencia. Quiere decir que no tiene valores, porque un hombre que tiene valores, tiene dignidad y tiene ética, dice, tengo una sentencia, no puedo participar, pero le reto a la justicia, tengo paralizado la justicia, le reto al sistema, ¿no es cierto? Y voy contra toda norma. ¿Y Quito qué va a pasar en el caso de que fuera electo? ¿Va a poder ejercer el cargo? No, porque tiene interdicción política. Y lo pongo en este caso. Hay el caso del candidato sentenciado de Muisne, ¿no es cierto? Entonces, si no se le orienta a la ciudadanía debidamente sobre estos temas que transgreden la moral, transgreden la ética, los valores y los principios democráticos, estamos complejos. Estamos ya abonando con nuestro voto a una democracia fallida, porque ya digo, está secuestrada por las élites políticas. Doctor Aguinaga, ¿y cuánto puede contribuir los debates que, si bien está establecido en la Constitución, en la ley electoral, esta semana entregaron a los moderadores escogidos las preguntas, es decir, cuál va a ser el ambiente de movilidad para que llene las expectativas del elector más allá de un grupo de preguntas que ha sido preestablecido? Ojalá hubieran contratado, además del debate, un monitoreo de medios para medir el nivel de audiencia que van a tener los debates y los segmentos que lo van a escuchar. Yo hubiera hecho eso como autoridad, para ver si sirve o no sirve, ¿no es cierto? Porque va a haber segmentos mayoritarios importantes que no lo van a ver. La juventud, ya es bien difícil. Entonces, el sistema en sí es malo, como fue creado, ¿no? Y este tema de sorteos, cuando debe ser esto un tema permanente, ¿no? El problema es, yo puedo hacer 1000 preguntas, puedo distribuir, divido a la audiencia, divido los candidatos, pongo a unos para que no se topen con otros. O sea, si el sorteo hubiera sido público, hubiera sido televisivo, con bolitas, ¿no? Lo hubiera transparentado yo el tema de los debates, le hubiera puesto una inyección de comunicación política electoral para que la ciudadanía se entere, vinculado al conocimiento del candidato, vale la pena. Pero así, yo no le veo mucha efectividad. Ojalá la gran mayoría de ecuatorianos lo vean, lo veo difícil, ojalá lo difundan en las redes, ojalá exista un sistema de comunicación para difundir estas ideas y no nos dejarnos engañar, porque además las campañas están movidas por unas estrategias de marketing y comunicación política dirigidas por las élites. No, los candidatos son unos actores más de campo que solo, excepto aquellos caudillos, obviamente, el caudillismo que existe local, que tienen otros mecanismos de accesibilidad, ¿no? Pero en un país tan confrontado, y además que vive de confrontación en confrontación, de extremo en extremo, no ahora, siempre, al que llegue a gobernar, al día siguiente ya tiene el extremo, es decir, no hay madurez democrática, no hay condiciones de gobernabilidad, no hay cómo sentarse a construir un país hacia futuro. Aquí lo que quieren es imponer las élites y los grupos que han aprovechado y han hecho dinero de la cosa pública, porque además los nuevos millonarios, los que asoman de ahí, hay que ver de dónde sacaron la plata, cómo iniciaron. Iniciaron justamente teniendo relaciones con el Estado. Y no hablo del empresario privado, honesto, ético, que no ha tenido vinculación y que al contrario ha generado desarrollo y progreso en el Ecuador.
Hablo de aquellos que hoy se dicen empresarios que a través del dinero sucio, de la corrupción, hoy son empresarios. Doctor Arturo Hidalgo, estos dos temas que han sido planteados, el uno, cómo ejercer un voto informado y responsable por un lado, y por otro, cuánto pueden contribuir estos debates como han sido configurados desde el Consejo Nacional Electoral. Perdón, gracias Miguel por la pregunta. Efectivamente, nuevamente insisto en que para la ciudadanía va a ser tremendamente dificultoso el poder llegar a tener información suficiente, valiosa, para ejercer un voto responsable. Yo creo que la fuerza de esta responsabilidad recae sin duda alguna al Consejo Nacional Electoral, por supuesto, también a los candidatos. Sin embargo, ahí yo creo que también nos encontramos ante una dolorosa realidad, que es la situación y el estado de situación de nuestros propios movimientos y partidos. Estamos viendo que han vuelto a caer en la misma práctica cuestionable de salir como gallinas descabezadas a buscar, por ejemplo, las representantes a candidatas, a mente que les toca cumplir el 30% de mujeres cabezas de lista. Y tenemos nuevamente una serie de personajes que vienen de la farándula y de otros espacios bastante cuestionados, deportistas de élite, etcétera, reflejando simplemente o dejando ver la falta de estructura evidente de los partidos, sobre todo una falta de compromiso también en la formación de cuadros de mujeres y una falta de compromiso en escoger personas que tengan suficiente capacidad para ir a administrar un gobierno local como tiene que ser. En tal virtud, ante esa ausencia y esa orfandad de información, al menos las organizaciones de sociedad civil que venimos trabajando en esto, vamos a asumir un reto importante de generar más debates, espacios de opinión y sobre todo también información cualitativa y cuantitativa importante. Sin embargo, sí creo que no va a ser suficiente, porque hay tantos candidatos y como estas son elecciones seccionales, hay cientos y miles de candidatos, el esfuerzo tendría que haber sido conjunto. Qué bonito hubiera sido, por ejemplo, el poder tener un espacio de cooperación entre partida, actoría política, institucionalidad electoral y sociedad civil para entrar con fuerza en campañas de información. Eso no se ha dado, yo no creo que se vaya a dar. Y ahí entramos en el tema de los debates. El debate ciertamente está en la ley y es también un reto. Sin embargo, nosotros le hemos hecho también el seguimiento a los temas ya detalles que Carlos acaba de mencionar. Y claro, la metodología es la segunda vez que la metodología que viene del Consejo Nacional Electoral no es una metodología que se advierte, ha sido pensada con todo el tiempo previsto, digamos, que tendría que haberse pensado. Es una metodología que no sabemos, es decir, no sé si ustedes sepan, quizá yo peco de mal informada, pero yo hasta ahora no he tenido una oportunidad de ver claramente cuál mismo fue el proceso y peor todavía las preguntas y cómo se va a organizar. En todo caso, eso revela también una organización apurada, y eso va a ser el debut de despedida de la posibilidad de los ciudadanos de ver, escuchar y mirar a sus candidatos. Entonces, claro, cumple el Consejo Nacional Electoral con hacer un debate por las provincias, ¿no? Chao Lola, es decir, ¿qué pasa con el resto de responsabilidad que tiene el Consejo? Yo esperaría y aspiraría a que al menos se refresque y haya estado trabajada en la página web del Consejo Nacional Electoral, en donde por lo menos exista un link lo suficientemente poderoso para informar adecuadamente a la ciudadanía. Pero lo que quiero decir con esto es ratificar nuestra preocupación como organización de sociedad civil, vedora de los procesos electorales, ratificar el hecho de que es importante llamar a la ciudadanía a que se informe adecuadamente. Y quisiera aprovechar este espacio también para ratificar lo que dijo Simón. Ojo mucho con el tema de que si el ciudadano está pensando apoyar y votar, sí, la pregunta que está orientada a quitarle
las facultades del Consejo de Participación Ciudadana, sería un sentido tomar decisiones o votar por algunos de los candidatos ratificando su existencia. Ese también va a ser un tema complejo, ¿no? Pero sería bueno informar también a la ciudadanía que por ahí hay un tema de coherencia que el ciudadano tiene que cuidar. En fin, yo creo que estamos abocados a un proceso de difícil conocimiento y no va a tocar más que, nuevamente, como siempre lo hemos hecho, los sectores sociales, no solamente la sociedad civil, sino la academia y las otras actorías, se comprometan en tratar de difundir de la mejor manera la mayor cantidad de información. Pero me gustaría ser portadora de mejores noticias y de mejores cosas más positivas, pero tal cual como están las cosas, yo sí creo que va a ser sumamente difícil este ejercicio del voto responsable y lamento que no se hayan tomado las acciones con el debido tiempo, porque esto ya se veía venir desde hace tiempo, cada 4 años tenemos elecciones y se sabe perfectamente y claramente cuál es la obligación de cada órgano, sobre todo de la institucionalidad en este caso, Miguel. Simón Pachano, estos dos temas, el uno, cómo ejercer un voto informado y responsable para cumplir esta tarea cívica con esta obligación, y segundo, ¿cuánto pueden contribuir estos debates de la forma como han sido estructurados? Sí, empiezo por este último. Me parece que los debates sí tienen una importancia, por supuesto. Incluso yo creo que lo vimos a pesar de todo lo que significó el debate presidencial en la última elección, con la enorme cantidad de candidatos y que no permite propiamente un debate, pero tiene un efecto en la ciudadanía que es darle ciertas pistas sobre quiénes son los candidatos, cuáles son sus propuestas, qué es lo que esperan hacer en el ejercicio de su cargo, en fin. El debate en esta ocasión, ya lo han dicho los colegas, Ruth lo acaba de decir, va a ser mucho más complejo por la cantidad de candidatos y por la modalidad que también señalaba Carlos hace un momento, ¿no? El modelo de debate que se plantea, que en realidad no hay debate, son preguntas, son unas entrevistas colectivas que en el fondo se hacen y que los candidatos llevan sus respuestas, digamos, prácticamente pensadas, sin la posibilidad de someterlas al debate propiamente dicho por parte de los entrevistadores y mucho más por parte de los otros candidatos. Es decir, creo que ahí hay un problema del diseño que se debería repensar. Pero insisto, el debate en sí mismo debería ser un elemento que se mantenga y que ojalá en esta ocasión se enmienden los problemas que hubo en la ocasión anterior. Lo veo muy difícil, pero bueno, hay que mantener esa esperanza. En segundo lugar, respecto a cómo lograr un voto informado. Yo creo que ahí tenemos que volver a un tema que tanto Ruth como Carlos y yo hemos venido, entre otras personas, hemos venido insistiendo a lo largo del tiempo, y es el de la crisis de los partidos políticos. Los partidos políticos son los intermediarios entre la ciudadanía y los políticos, digamos, o incluso en el otro sentido, entre los políticos y la ciudadanía, es decir, es ayudarle a que la ciudadanía conozca a los políticos, a buscar dentro del espacio ciudadano a los políticos, a quienes van a hacer una carrera política, en fin, son semilleros de políticas los partidos. Pero como tenemos una crisis muy fuerte de partidos políticos en Ecuador, y como decía en mi intervención anterior, en las elecciones locales fundamentalmente compiten caudillos locales, caciques locales, entonces el papel de los partidos en el fondo se minimiza, y mucho más en la situación que tenemos de una crisis, yo diría prácticamente terminal del sistema de partidos ecuatoriano, y que por lo tanto vemos cómo los partidos han perdido esa facultad de impulsar una posición, no solo un voto, sino
una posición informada de la ciudadanía. Mientras no se recupere un sistema de partidos, vamos a tener serios problemas en ese sentido y vamos a tener permanentemente la presencia, ¿no es cierto?, en la política de personas que vienen de actividades absolutamente ajenas a esta, como el deporte, la farándula televisiva o cualquier otra actividad que no tiene que ver con la política. Entonces, creo que desafortunadamente, en ese aspecto, el panorama es muy, digamos, estéril, muy desértico y de muy difícil recomposición. Doctor Carlos Aguinaga, y el tema de la consulta popular, 8 temas propuestos por el Ejecutivo, pero más allá de eso, si bien estos cambios que han sido puestos en consideración de la ciudadanía no van a arreglar los problemas más complejos, al menos no cree que van en la línea correcta. Por ejemplo, que se extradite a los ecuatorianos que están vinculados con el crimen organizado transnacional o la propia reforma política incompleta, pero algo hay que hacer. Bueno, sí, en realidad, de las 14 consultas populares que se han hecho y que lo han convocado 7 presidentes de la República y uno en más de 1, 2, 3 veces, obviamente no han solucionado los problemas del país. En algunos casos algo y en otros lo han agravado. Sin embargo, ojalá, digamos, las preguntas de seguridad al parecer tienen una aceptación ciudadana porque siente la inseguridad día a día, ¿no es cierto? Entonces, probablemente serán aprobadas. El de la reforma política que tiene que ver con el número de movimientos me parece que es acertada. No es lo ideal, o sea, pero sí me parece que comenzamos ya a reducir el número de organizaciones políticas para evitar esta proliferación. Ojalá exista la sensatez en las regulaciones de carácter normativo por parte de la Asamblea, porque hay una deficiencia de conocimiento, de calidad, de deficiencia ética, de seguridad jurídica en la creación de la norma. Entonces, desconocimiento, ignorancia de la ley. Entonces, ojalá su implementación de las preguntas que ganen puedan tener una adecuada implementación. La del Consejo de Participación Ciudadana, obviamente, quienes hemos venido pregonando que esto ha sido un experimento fatal para la democracia, vamos a ser activistas para que se apoye y se elimine esta facultad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque ahí está el lumen del interés y de los intereses oscuros en su designación. Y obviamente estas preguntas de medio ambiente que mejorarán un poco esta calidad de vida o sostenibilidad. Nunca va a haber criterios conformes respecto a estos temas. Creo que no. Debemos seguir construyendo, pero esa construcción debe ser desde la ciudadanía, porque no hay confianza en la Asamblea Nacional. Entonces debemos construir desde la ciudadanía. De ahí deben venir las iniciativas normativas. O sea, aquellos que dicen vamos a conversar en la Asamblea con la Comisión, yo creo que están perdiendo su tiempo. Hay que hacer una iniciativa normativa ciudadana, hay que hacer una consulta popular ciudadana y hay que presentar los textos completos, integrales. Y hay que decirle a la Corte que es constitucional que eso es necesario, porque si siguen confeccionando como han confeccionado las normas, destruyendo y manipulando el sistema electoral, el sistema de partidos y el sistema político, que además sistema de partidos que está en un cáncer terminal, grado 4, ¿no? Entonces, que lo único que va a hacer es que va a estar coaptado por grupos de interés o grupos ilícitos y los ciudadanos de bien, los ciudadanos comunes y corrientes, el ciudadano que quiere vivir una vida normal, con ética, con trabajo, lo único que va a hacer es espectador de que nos controlan en todo y eso está mal.
tenemos que ser proactivos y hacer propuestas ya en este año 2023. Doctora Rudy Hidalgo, las 8 preguntas de la consulta popular, ¿cuán importantes son para el país? Yo creo que respecto a estas preguntas en lo personal e institucional, hay algunas que nos llaman más la atención y otras, por supuesto, que forman parte, evidentemente, de un paquete más completo que hace relación con otros temas que no necesariamente pasan por los temas que tratan participación ciudadana. Creemos importante, por ejemplo, el tema del Consejo de Participación Ciudadana. Creemos importante la pregunta que hace referencia al narcotráfico, las preguntas ambientales, las preguntas del sistema de partidos. Sin embargo, nos preocupa algo que yo ya lo he dicho en este mismo foro, y es lo que yo le estoy llamando la segunda vuelta de la consulta, que es justamente en el supuesto o en el presupuesto de que la consulta gane la mayoría de las preguntas o todas las preguntas. Hay que tomar en cuenta que la operatividad y la puesta en marcha de estas preguntas va a depender en su mayoría y en gran mayoría también de la Asamblea. Estamos hablando de la Asamblea Nacional, aquella que tiene menos del 10% de aprobación. Una Asamblea Nacional que no ha cumplido de ninguna manera el rol que le correspondía cumplir como un legislativo responsable, como un legislativo electoral. Va a ser ese foro el que reciba el compromiso y la obligación política de operativizar muchas de las preguntas. Con lo cual, eso nos trae abocados al país a un segundo momento, que va a ser también complejo, Miguel, porque sí le veo yo bastante difícil. Cualquier cosa puede pasar en ese seno, es decir, en ese foro puede pasar cualquier cosa. Van a llegar las preguntas y serán recibidas y serán articuladas y ejecutoriadas después según lo que el soberano, lo que el pueblo decidió, o va a ser una oportunidad para cualquier artilugio, más bien torcer la voluntad popular. Ese va a ser un problema que debería llevarnos también a debates anticipados profundos. Para seguir insistiendo y hablando, digamos, insistiendo ante la Asamblea Nacional, que por alguna vez en la vida cumpla su labor de forma responsable, porque no nos olvidemos que una vez terminada esta consulta popular, la ejecución va definitivamente a estar en manos de aquellos que hoy nos dicen representar y que están representando desafortunadamente bastante mediocre y que deja mucho que desear. Esa es mi preocupación respecto de los temas posteriores a la consulta. Simón Pachano, la consulta popular y estas 8 preguntas, ¿cuánto vienen a llenar esos vacíos que tiene el país en temas como seguridad o la reforma política? Yo creo que respecto a la consulta podemos plantearnos dos cosas. La una es la opinión que cada uno tengamos sobre cada una de las preguntas, valga la redundancia, ¿no? Y ahí yo creo que hay que diferenciar algunas que son más importantes, si se quiere, que otras. Por ejemplo, creo que la pregunta sobre la extradición, si bien no soluciona el conjunto de ese enorme problema que es el de la inseguridad y la penetración del narcotráfico, sí es un paso importante hacia adelante. Yo creo que esa es una pregunta que debería tener el respaldo mayoritario. Esperemos que así sea, para ir dando pasos en este combate a uno de los problemas más graves que enfrenta el Ecuador en este momento. La otra pregunta muy importante es la que tiene que ver con el Consejo de Participación. Creo que el gobierno se quedó corto en esa pregunta, pero de todas maneras, el quitarle las funciones ya es también un paso importante. Creo que eso debería también tener un apoyo general o masivo de la población. Hay otras preguntas que son más discutibles y que pueden traer problemas, por ejemplo, en provincias, que tiene que ver básicamente con la pregunta del número de asambleístas. Si bien hay un rechazo a la asamblea como tal y al desempeño de los actuales y anteriores asambleístas, sin embargo, hay que considerar que, sobre todo para las provincias, no tanto para la capital, pero para las provincias, la asamblea es un espacio de representación.
está entendida como que fuera una representación territorial. No es así lo que se debería establecer en democracia, pero así es como se entiende. Y hay provincias que van a perder representación. Y eso puede complicar de alguna manera a esa pregunta y puede hacer que muchas personas se inclinen por el no en ese aspecto, ¿no? Y así podríamos decir de las otras preguntas que tienen sus pros y sus contras. Pero me parece que estas tres que he señalado son las más importantes, si se quiere, en términos políticos. Y el otro aspecto que me parece importante de destacar de la consulta es algo que Rudy ya tocaba con respecto a que las preguntas después, una vez que sean aprobadas, si es que son aprobadas, tienen que, la mayor parte de ellas, pasar a la Asamblea para hacer la respectiva reforma determinada por la voluntad popular. Eso abre un espacio, digamos, un agujero negro. No se sabe qué pueda suceder a partir de eso. Y más allá de eso, dentro de ese mismo criterio de qué pasa después, cuál es el momento posterior a la consulta, tenemos que plantearnos qué pasa si es que en la consulta gana el no, mayoritariamente, en la mayor parte de preguntas. Ese sería un golpe muy fuerte para el gobierno, porque sabemos perfectamente que en nuestro medio las consultas son un referendo sobre los gobiernos que las convocan, ¿no? Y ¿qué pasa, en cambio, si es que gana? ¿Le fortalece al gobierno? Sí, le fortalece, pero volvemos a esto que señalaba Ruth, esto va a tener que ir a la Asamblea y ahí se va a entrampar. Entonces, ¿qué capacidad va a tener el gobierno para liderar el proceso que la ciudadanía le ha dicho, siga adelante usted con esto? Y como digo, eso es una incógnita muy difícil de responder en este momento. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos. Queremos agradecer la participación en el programa Controversia en Escena, muy ilustrativo como siempre, la presencia del doctor Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, miembro de Voces por la Democracia, doctora Rudy Hidalgo, decana de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UDLA y directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana, y el académico e investigador de Flaxo, el politólogo Simón Pachano. Como siempre, bienvenidas sus reflexiones para que tomemos debida nota de ejercer en las elecciones y en la consulta popular del 5 de febrero próximo un voto libre, pero un voto debidamente informado y responsable que nos corresponde a cada uno de los ecuatorianos. Muchas gracias. Muy buen día su participación. Gracias. Feliz año. Muchas gracias, feliz año. Felicidades. Muy amables. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Y les deseamos un feliz fin de semana y reiteramos, feliz inicio de año 2023. Esto fue Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.